Bienvenidos a la octava sección de la serie Identificando al Anticristo. Nos corresponde entrar ahora en la identificación de la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel. ¿Cuál fue el imperio que sucedió al imperio griego? El testimonio de la historia es unánime y abrumador al apuntar hacia el poderío romano, el imperio de hierro, Roma. ¿Qué dice el texto bíblico? Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Textos paralelos, Daniel 2:3, sus piernas de hierro, Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué nos dice la historia? Leo algunos datos de diferentes historiadores. El 22 de junio, 168 antes de Jesucristo, en la batalla de Pitna, Perseo, rey de Macedonia, fue completamente derrotado por Pablo Emilio, a la cabeza de las legiones romanas. Y ese mismo día, dice otra fuente histórica, pereció el imperio de Alejandro Magno, que había subyugado y helenizado el oriente, 144 años después de su muerte. Jacques Pirene, por su parte, dice: en 168, el ejército macedónico fue derrotado en Pitna. A esta victoria siguió una campaña en Iliria, en la que Roma resucitó los más bárbaros procedimientos ya abandonados por los estados orientales desde hacía mucho tiempo. Examinemos un poco más de cerca las características de esta cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel, ofrecidas por el mismo texto bíblico. 1. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Describen estas características al imperio romano. Fueron sus conquistas espantosas y terribles y en gran manera fuertes, como para ser representadas por dientes grandes de hierro que desmenuzaban todo lo que se les atravesara. Algunas declaraciones históricas sobre este tópico del historiador Tácito, citado por José Hernández Urbina. Los romanos son avaros si el enemigo es rico, si pobre, ambiciosos a lo que ni el oriente ni el occidente han saciado. Solo ellos toman por igual la riqueza y la pobreza, robar, masacrar, expoliar. A eso lo llaman con palabras engañosas imperio, y al asolamiento lo llaman paz. Dion Casio pone palabras e ideas similares a las de Tácito en la anterior cita en la boca del rebelde Panonio Bato y de la britana Boudica. Las características de esta cuarta bestia
espantosa y terrible, pueden verse reflejadas, entre otras cosas, en los tipos de tortura que utilizaban contra sus semejantes, los romanos. Veamos cómo nos orienta sobre esto Carlos E. Muriel en su obra Penas corporales y torturas en Roma, de quien leemos: los romanos tuvieron una gran imaginación a la hora de desarrollar la violencia contra sus semejantes. Imaginación que modela la variedad de las penas recogidas que hemos agrupado en 8 grupos. Número 1, las quemaduras, que pueden ser a su vez de 4 tipos. Aquellas practicadas a lo largo de todo el cuerpo con láminas incandescentes de hierro. Aquellas provocadas en una parte del cuerpo por la llama de una lámpara. Aquellas sufridas como resultado de la abrasión del reo en una pira, ya fuese de forma individual o colectiva. Abrasión de brasas. Aquellas que se aplican sobre la cabeza del difunto una vez decapitado. 2. La fustigación, que a su vez puede ser realizada siempre sobre el cuerpo desnudo, con frustas o correas, a golpe de espada, con sarmientos o con varas, dependiendo de la nacionalidad del sujeto, o sea, fuera ciudadano romano o extranjero, sujetándolo sobre la cabeza con un yugo para que no se moviera demasiado. La decapitación, dice este autor, tras ella se ponía en venta la cabeza del reo, pero no a sus familiares. O se exponía cual trofeo en la rostra para ser vilipendiada y brutalmente ultrajada. El maltrato físico, que en Roma conoció las siguientes modalidades: el desmembramiento forzoso, las ataduras de manos y pies, el arrastre de los cuerpos tirados por carros, los distintos golpes y befas con lo que los acompañaban, los tirones de la barba y de las cejas, el abrir las venas, la crucifixión, el apuñalamiento. 5. La humillación del cadáver, que consistió en arrojarlos al mar cocidos o en un pellejo de cuero o al Tíber, arrojarlos a las cloacas, arrostrar los cadáveres por la plaza con un garfio, arrojarlos al río pero de forma colectiva, como por ejemplo encadenados de 10 en 10, arrojarlos de la roca Tarpeya. 6. La amputación de miembros. A los tránsfugas y escritores se les cortaban las manos. A los desertores se les amputaban las piernas y las rodillas, cortando los nervios de los dedos de la mano. 7. La asfixia por estrangulamiento o asfixiados por el humo de las hogueras de forma individual o colectiva. Y finalmente, una octava forma que tenían de demostrar su forma desastrosa de aplicar torturas, los suplicios más refinados: atar los pies a las copas de los árboles doblados para que al soltarlos el reo se quedara rajado en 2 mitades. Atar personas vivas a cadáveres, conocido como el suplicio de Mecencio. Encerrar y amontonar hombres vivos, todos a la vez atados. Enterrar a hombres vivos en los vientres de bueyes con la cabeza afuera. Arrastrar el cuerpo, primero vivo y después muerto, atado a la parte interior de un carro. Sacar la lengua de una cabeza decapitada y expuesta al público en los rostra para perforársela con alfileres. Lo que se conoce como el suplicio de A. Cassius.
¿Qué era? En un poste se ataba a los condenados desde la parte superior a la inferior. Luego se le prendía fuego, de tal modo que unos morían abrasados, otros asfixiados por el humo y otros por el tormento o el terror. Después de este macabro ejemplo de la crueldad y atrocidad que caracterizaba a Roma, creo que no hace falta dar otros que de cierto abundan, que la identifiquen como la bestia espantosa y terrible del capítulo 7. Pero baste al menos la declaración del reconocido Adam Clarke. Se reconoce por todas partes, dice él, que esta es la Roma imperial. Era espantosa, terrible y en gran manera fuerte, y llegó a ser en efecto lo que se deleitan los escritores romanos en llamar el imperio del mundo entero. Algunas otras voces históricas que confirman a Roma como la sucesora de lo que quedaba del imperio griego a partir del 168 a.C. O Seco y Yauri y Pedro de Baridón en su Historia Universal, Roma, nos dicen: el hijo y sucesor de Felipo de Macedonia, llamado Perseo, creyó que podría romper el vasallaje impuesto por los romanos a su patria después de Sinocéfalos. Reorganizó secretamente sus ejércitos y se lanzó a la guerra contra Roma, pero fue vencido poco después por las regiones mandadas por el cónsul Pablo Emilio en las llanuras de Pidna, 168 a.C. José C. Astolfi, en Historia Antigua y Medieval, dice: Perseo, hijo y sucesor de Filipo, intentó sacudir la tutela romana. Después de 4 años de acciones indecisas, el cónsul Pablo Emilio consiguió derrotarlo y tomarlo prisionero en la batalla de Pidna, 168 a.C. Michael Graham, en Historia de la Cultura Occidental, dice: los romanos aplastaron y se anexionaron Macedonia, 168 en ese año. John C. Whitcomb dice: tan significativo es el cuarto reino, que la interpretación de sus características y funciones ocupa 4 versículos enteros. Y luego agrega: no puede haber dudas en cuanto a que esta parte de la imagen representa a Roma, que se mantuvo como un gobierno identificable durante casi 1000 años, 500 antes de Cristo hasta 500 después de Cristo. William J. Dunn, en Daniel, su vida y sus tiempos, dice: sostenemos que la cabeza de oro del coloso o el león con ala de águila representan el imperio babilónico. El pecho de plata y los brazos de la imagen o el oso con 3 costillas representan el reino medo-persa. El vientre y los muslos de bronce, el leopardo, representan el imperio macedónico bajo Alejandro el Grande y sus sucesores. Los muslos significan los reinos de los Ptolomeos, Seleucidas, que eran los desarrollos más importantes de ese reino. Por fin, las 2 piernas del coloso, en parte de hierro y en parte de barro y en parte de hierro, que corresponden a la 4ª bestia en la visión de Daniel, son símbolos del imperio romano. Rafael Porter, en Daniel, el triunfo de los fieles, dice: el 4º imperio, el romano, sería más fuerte como el hierro. A.C. Goebelein, en clave de las visiones y profecías del libro de Daniel, agrega: la 4ª monarquía está representada por el hierro. Este es el férreo reino de Roma. Esta monarquía está descrita en un punto de superioridad característica, a saber, será fuerte. Porque como el hierro desmenuza y lo pulveriza todo, así éste desmenuzará y quebrantará. Esta es una descripción perfecta de aquel fortísimo imperio, Roma, y no necesitamos aquí más explicaciones, termina diciendo él.
Y siguiendo el consejo de este último expositor citado, dejamos hasta aquí la comprobación histórica de que el cuarto imperio o la cuarta bestia es referencia a Roma. Es decir, podemos concluir con certeza histórica que la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel es el imperio romano. Y que si es de esta cuarta bestia de la que surge el cuerno pequeño o anticristo, entonces tenemos ya a la mano un dato fundamental respecto a la tercera pista identificadora del anticristo en la que estamos, a saber, su origen temporal y geográfico. Y este origen es Roma. Esto de por sí anula desde ya todo otro intento de ubicar el surgimiento del anticristo o cuerno pequeño en el futuro, desde nuestra perspectiva actual o en el pasado, en cualquier otro lugar geográfico que no sea Roma, y en cualquier otro tiempo que no sea después del surgimiento de Roma y de los 10 cuernos que salen de ella. Por importante, por insistentes que parezcan ser las interpretaciones que se dan en esa línea, enfocando al anticristo como algo futuro, es de vital importancia que captemos que no tienen fundamento bíblico. Son intentos fallidos que nunca podrán dar en el blanco del derrotero profético acerca de la identificación del mismo. Dicho de otra forma, Roma, como el escenario geográfico que da lugar al surgimiento del anticristo o cuerno pequeño, es la única opción acorde con los sanos principios de la hermenéutica bíblica en el campo de la profecía apocalíptica. Cualquier otro enfoque que ubique el surgimiento del anticristo en cualquier otra plataforma que no sea Roma, hace violencia a la precisión profética con la que se señala el surgimiento de dicha entidad del anticristo. A todo esto, y dentro todavía de la tercera pista identificatoria del anticristo, nos queda todavía un elemento clave por descifrar en lo que concierne al surgimiento histórico del anticristo, y es el elemento temporal, es decir, el que tiene que ver con el tiempo, la ocasión, el momento en que surgiría. O sea, hasta aquí tenemos claro que surgiría de Roma, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Al inicio del Imperio Romano? ¿Durante o después de? Y esto nos lleva al segundo aspecto de la tercera pista, el temporal. ¿Cuándo surgiría el cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7? ¿Qué dice el texto? Daniel 7, 7 y 8. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 7 nos dice que antes de que surja el cuerno pequeño de la cuarta bestia, ya han surgido otros 10 cuernos. Es decir, los 10 cuernos son anteriores al cuerno pequeño, le preceden. Por lo tanto, la ubicación en el tiempo del surgimiento del cuerno pequeño debe enfocarse en algún momento después del surgimiento de los 10 cuernos, que son anteriores a él, y nunca antes del surgimiento de estos 10 cuernos, ni tampoco en algún momento en el futuro que no tenga relación con el surgimiento de estos 10 cuernos. No sobra enfatizar que este detalle por sí mismo anula en su totalidad todo argumento que oscile alrededor de cualquier otra entidad que tuviera lugar antes del surgimiento de estos 10 reinos, como el anticristo, como ya mencionamos, y que trataremos luego.
En esta categoría cae la infundada idea de Antíoco IV Epífanes como cuerno pequeño o anticristo, puesto que Antíoco, además de no cumplir con ninguna de las otras características de este cuerno pequeño ofrecidas por el mismo texto bíblico, como comprobaremos luego, tampoco cumple esta, a saber que su surgimiento tiene que ser después del surgimiento de los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, puesto que Antíoco ni siquiera pertenece a la cuarta bestia, sino que es parte de la desintegración macedónica que corresponde a la tercera bestia, que es Grecia, como descendiente militar de Alejandro Magno. Volviendo entonces a nuestro segundo aspecto de la tercera pista, el surgimiento temporal del anticristo o cuerno pequeño, tenemos que la pista que nos da el texto bíblico es que surge después de que han salido de la cuarta bestia del capítulo 7, 10 cuernos. Para ubicar entonces en el tiempo el surgimiento del cuerno pequeño, nos queda todavía por descifrar un punto de mucha importancia, y es este: ¿cuáles son estos 10 reinos o cuernos que surgen de la cuarta bestia antes de que surja el cuerno pequeño o un 10º cuerno? Es de mucha importancia ubicar geográfica y temporalmente a estos 10 cuernos que surgen de la cuarta bestia, porque de este aspecto se desprende otra pista que a su momento analizaremos, y es que 3 de estos 10 cuernos son desarraigados a fin de que el cuerno pequeño pueda surgir, pueda coger fuerza. O sea que, si logramos dar con cuáles son estos 10 reinos, la forma de saber de saber que lo hemos ubicado bien, que no estamos confundiéndolos con otros poderes o entidades, es que 3 de ellos deberían caer, ser desarraigados para dar lugar al poderío del cuerno pequeño. 3 de los 10 deberían caer para dar lugar a su poderío, al surgimiento de su poderío o a su desarrollo. ¿Hay evidencia del cumplimiento de estas pistas bíblicas en la historia? Iniciemos buscando evidencia histórica de que la cuarta bestia de Daniel 7, Roma, que de ella llegan a surgir 10 reinos. Esto nos colocará en una firme plataforma, desde la cual buscar el surgimiento del cuerno pequeño y luego encontrar cuáles de los 10 cuernos fueron los 3 que fueron desarraigados delante del cuerno pequeño y por qué. Es decir, ¿qué tiene que ver la eliminación de estos 3 cuernos con el surgimiento del cuerno pequeño? La tarea que nos espera en este primer punto, todavía, la ubicación temporal y geográfica del cuerno pequeño como parte central de la tercera pista identificatoria del anticristo, es un poco ardua y quizá cansadora, pero es la única forma de hacer este trabajo a fin de sentar bases sólidas e irrefutables respecto a este punto y de que el trabajo sea fructífero, compensador. Entonces, nos corresponde analizar, investigar los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Hay evidencia histórica que surgieron de esta cuarta bestia 10 reinos. Nos queda para verlo en la próxima sección.